Muy buenas tardes, noches. Qué alegría volver a coincidir, o los que no tengo el privilegio de conocer, qué alegría podernos encontrar en este momento, en este tiempo y en este espacio. Antes que nada, quiero agradecer enormemente a Patti Quirós la oportunidad que me brinda a través del Lino de poder reflexionar con ustedes sobre algunos tópicos y particularmente, pues la idea básica de esta sesión es, a grandes rasgos, dialogar con ustedes acerca de lo que se conoce o muy poco se conoce como anorexia emocional. Agradezco mucho a Lino esta oportunidad y bueno, en esta hora trataré los temas centrales del programa y me dará muchísimo gusto que podamos coincidir en el diplomado porque finalmente creo que, como lo vamos a notar, como lo vamos a poder escuchar, son muchos los aspectos que intervienen y de alta complejidad y de alto riesgo también. Y cómo a través de la oleoterapia podemos hacer también muchas cosas importantes para el bienestar de los seres humanos. Em, Justamente en esta temporada cumplo 30 años de dedicarme a la psicoterapia, después de que hice mi doctorado en psicología clínica y después hice un máster en depresión. Me he dedicado estos años a trabajar sobre la anorexia o sobre la depresión, la angustia, el miedo y todos estos desajustes internos que finalmente intervienen en nuestra salud mental. Entonces, lo primero que me gustaría mucho que nos quedara en claro es que hay una diferencia sustancial entre la salud emocional, la salud mental y la salud relacional. Estos tres aspectos van a ser fundamentales en el manejo de cualquier cuadro clínico, pero sobre todo en este caso en la anorexia emocional. Recordemos que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son una reacción, somos reactivos, seres reactivos, a través de nuestro sistema límbico vegetativo. Si pensamos un poco en el curso, lo veremos, el manejo de los tres cerebros o lo que se reconoce como la trieja cerebral. En la parte inferior del cráneo, en la parte trasera del cráneo, por llamarlo así, vamos a encontrar la parte o el cerebro reptiliano. Es un cerebro con una circulación más densa, en donde están los instintos más básicos del ser humano. Gracias a ese cerebro reptiliano, ustedes y yo estamos vivos, porque ese segmento del cerebro es el encargado de responder ante procesos de agresión, de riesgo, de peligro o de ataque. A través del cerebro reptiliano, si yo tengo que romper una puerta para salir de un lugar, si tengo que atacar, si tengo que correr, subirme por una escalera, tirarme por una ventana, todo esto es el cerebro reptiliano. Pero por lo mismo, como es un impulso, habitualmente no medimos el daño que le podemos hacer a otros o la lesión incluso que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y entonces el cerebro reptiliano es una respuesta vegetativa, ¿no? Así el cuerpo la saca y así nos vamos a defender y a sobrevivir a lo largo de la vida. Sin embargo, el segundo cerebro está integrado por el sistema límbico vegetativo, cuya reina, cuya centro, cuyo núcleo fundamental es la amígdala cerebral. Tenemos dos, una en cada hemisferio, y esta amígdala es la responsable de nuestras emociones. Entonces, el cerebro emocional, que es este segundo cerebro, corresponde a los mamíferos y nosotros somos mamíferos. Entonces, allí justamente y gracias a ese cerebro nace la empatía, porque yo digo,
cómo voy a promover dolor en otro, o cómo voy a lastimar a otro, o por qué lo dejaron solo, o tendrá frío y entonces puedo quitar el saco para cubrir a la persona. Por eso cuando una hembra, eh, una gata, una perra, un- una, por ejemplo, una jirafa, la leona, ¿no? Ve a sus crías en peligro, una osa, pues se arrojan contra lo que sea y luchan y pelean por preservar a sus crías. Entonces, a través de estas emociones, nosotros traducimos mucho de lo que percibimos, de lo que sentimos y cómo nos podemos defender en el mundo que nos agrede. Pero por fortuna, existe un tercer cerebro, que es el neocórtex, que tiene que ver con la corteza cerebral. Y esta corteza cerebral es en donde tenemos la capacidad de la reflexión, del análisis, de la síntesis, de la contención. Por eso es un cerebro reflexivo. El primero, el reptiliano reactivo, ¿no? El segundo, el primero es instintivo, el segundo es reactivo y el tercero es reflexivo. Este tercer cerebro nos permite diferenciar entre lo que está bien para la vida y lo que no. Puedo contenerme y puedo diferenciar que aunque esté muy enojado, no voy a tomar un fierro candente y lo voy a poner sobre el cuerpo de mi hijo, aun cuando esté muy enojado. Pero si yo me dejo llevar por el instinto, lo puedo hacer y ni siquiera voy a sentir culpa, ni empatía, ni molestia. ¿Por qué entonces es importante hablar de esto? Porque en el caso específico de los trastornos emocionales, son procesos muy dolorosos para el individuo y muchos de estos procesos terminan llevándonos a la autoagresión, como podría ser la ideación suicida, el consumo de ciertas sustancias o el autoaislamiento, ¿no? En donde me voy retirando gradualmente de la vida social, de la vida familiar, de los núcleos que me pueden dar contención. ¿Por qué quise seleccionar esta imagen de un joven? Porque la anorexia emocional lamentablemente da en etapas relativamente tempranas, pero he estado este concepto muy asociado a las mujeres, ¿no? Siempre que pensemos o pensamos en anorexia, imaginamos a una chica muy delgada, que no se nutre, que no quiere comer, que se percibe con sobrepeso aunque esté en los huesos y que habitualmente se acompaña por conductas bulímicas en donde tiene atracones de alimentación y luego se promueve el vómito. Entonces casi siempre pensamos en las mujeres, pero les quiero decir que la anorexia emocional, si bien da mucho en población de mujeres, a donde más da es en población de hombres. Y eso es muy interesante porque realmente la salud masculina la tenemos profundamente descuidada. Si ustedes se dan cuenta, como ya lo he comentado en otros momentos, no hay un solo hospital del hombre en todo el país. Hay hospital de la mujer, hay hospital del niño, hay hospitales donde está el adulto mayor, pero no hay un hospital del hombre. Algo que es muy complicado es que la mayoría de los hombres vamos al servicio médico cuando estamos acompañados de dolor. O sea, si no hay dolor, no hay para qué ir. O si tenemos un cuadro agravado, ¿no? Pulmonar, gastroentérico, problemas a nivel de, vamos a decir así, eh, trastornos metabólicos, ¿no? Algo que realmente se sale de lo aparentemente usual. Pero cuando nosotros hablamos de estados emocionales, realmente los hombres tenemos muy poco reconocimiento sobre las cosas que nos ocurren. Es relativamente frecuente que una mujer pueda llegar a casa de otra y abrazarla y soltar el llanto. Y su amiga la va a contener y la va a abrazar y la va a dejar que se desahogue y posteriormente ya va a hablar y conversar sobre lo que le ocurre.
En el caso de los hombres esto es muy complicado. Algunos que llevamos muchos años en psicoterapia y trabajando y todo esto, ¿no? El doctor Vite, el doctor Terrazas, Cristian, ¿sí? Nos abrazamos y seguramente en algunos momentos nos ha ocurrido que podemos soltar el llanto y nos sentimos contenidos y cuidados por nuestros amigos, por nuestros compañeros de ruta. Pero no es una conducta habitual en los hombres. Y esto naturalmente nos va metiendo en un túnel muy complejo porque cuando realmente nos podemos desahogar, cuando realmente podemos mostrar todo lo que ocurre con nosotros en nuestro interior, casi siempre lo hacemos bajo efectos del alcohol. Entonces, ya cuando hay cierto nivel de alcohol en sangre, pues nos volvemos más abrazadores y lloramos y compartimos y nos dejamos mostrar un poco más hacia los otros. Porque de lo contrario, tenemos una actitud de poco contacto con las emociones o con este tipo de emociones. Por ejemplo, la ira, el enojo, la rabia son emociones activas, mientras que la tristeza, la depresión, la angustia son emociones pasivas. Entonces, sacarlas y ponerlas afuera es un buen principio de salud. ¿Por qué? Porque lo que no se externaliza se tumoriza y lo que no se repara se repite. Si yo no lo pongo afuera, si yo no me sensibilizo sobre esto, pues definitivamente no voy a tener esa capacidad de saber qué es lo que realmente me está ocurriendo. En una cultura como la nuestra, entonces fácilmente confundimos la salud emocional con la salud mental. La salud mental tiene que ver fundamentalmente con la percepción. Esto es, ¿qué es lo que yo leo del mundo? A través de mis propios filtros, sesgos de género, ¿no? Sesgos profesionales, sesgos culturales, ¿no? La religión, la mirada sociocultural que tenemos acerca de la vida. Esto construye nuestra salud mental. La salud mental tiene que ver con qué veo del mundo, cómo me relaciono con el mundo, qué decisiones tomo, si enfrento, si no enfrento, si me retraigo, si no me retraigo. El doctor Carl Jung hablaba de las personalidades extrovertidas, que son aquellos que fácilmente ponen afuera lo que les ocurre, lo que les molesta, lo que les disgusta. O están los introvertidos, que por el contrario, es guardar, es atesorar y difícilmente voy a poner afuera las cosas que me están angustiando. Entonces, en el caso de la salud mental tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los paradigmas, tiene que ver con los mitos, tiene que ver con las construcciones, con las representaciones sociales que tenemos de la vida, ¿no? Un hombre debe ser de determinadas maneras, una mujer de determinadas formas, los vínculos deben tener ciertas características y desde esa mirada somos como preestablecidos. Pero, amén de esto, otro aspecto que se toca muy pocas veces y se trabaja muy poco sobre ello son o es lo llamado, lo que hemos conocido como la salud relacional. Esto es sumamente importante. ¿Con quién me vinculo? Se sabe en neurofisiología que mi cerebro se nutre de los 5 cerebros con los que más convivo. ¿Cuántos de nosotros vivimos con depredadores? Y estos depredadores pueden ser nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? Personas intolerantes, poco permisivas, invasivas, que opinan sin tener conocimiento de causa, solamente por lo que ellos creen o por lo que ellos consideran que es lo correcto. Entonces, juzgar a la persona, etiquetar a la persona, colocarla dentro de un esquema y considerar que por determinadas acciones ya es moral, inmoral, es dañina o es generosa, sí, es uno de los graves conflictos de la salud relacional, porque a través de lo que yo creo, actúo. En muchas ocasiones puedo llegar a un lugar donde hay una
persona que está tensa, le acaban de dar una mala noticia, su hijo está enfermo o está vomitando, pero le faltan una hora para poder salir del trabajo y no le dan más permiso. Coincide conmigo porque le voy a pedir algo, algún trámite o algo, no me contesta en los mejores términos y a partir de este primer momento yo me llevo una pésima idea de ella, ¿no? Y cuando llego a casa y digo, ay, no, me tocó una mujer horrible, con una actitud tan fea, con una violencia, con una intolerancia, mira, me dieron ganas de reportarla y que pierda el empleo y que se largue de esa oficina. Pero, ay, mira, ya era tarde, ya ni quise hacer más cosas. Yo construí todo un mundo. Le puse nombre y apellido, le puse escenografía, hice un montón de cosas, pero nadie me explicó, y yo no tenía manera de saberlo, que esa persona que no me atendió de la mejor manera estaba pasando por un momento muy difícil de su vida. Entonces, una de las cosas que he aprendido a lo largo de todos estos años es que la flexibilidad es una muy, pero muy buena compañera de vida. Y que a veces cuando la persona no es todo lo amable o no todo así, yo puedo hacer un alto y decirle, disculpe, desconozco lo que le esté ocurriendo en este momento, pero no quiero generar conflictos, pero no me siento bien con su manera de dirigirse a mí. Y entonces a veces las personas son muy violentas, ¿no? Entonces tal vez ahí está la necesidad de colocar alguna nota, ponerla en un buzón de quejas o alguna cosa, pero siempre partiendo de que algo no está bien en el mundo del otro. A eso también le vamos a conocer como escucha activa, porque la mayoría de nosotros no sabemos escuchar, siempre queremos tener la razón y esto pues obviamente nos lleva a una marginalidad emocional. Técnicamente, entonces, ¿qué es la anorexia emocional? ¿No? Es un término psicológico y psiquiátrico, no es fácil de diagnosticarlo, que tiene que ver con la, escúchenlo bien, incapacidad que va manifestando de forma gradual una persona, independientemente de la edad, del género, de las condiciones socioafectivas. Se va mostrando incapaz de algo, de escuchar, de dialogar, de compartir, y lo que hace es que se retira. Muchos de ustedes y yo tuvimos a lo largo de nuestra vida o hemos tenido diferentes momentos complejos. Me enamoré de alguien, fue muy importante en mi vida y un día por la causa que sea se va o la relación se termina. Y como bien lo dice la canción de Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar. Finalmente, ¿para qué? Entonces, sin darme cuenta, eso es un proceso de anorexia emocional. Prefiero no volverme a enamorar, prefiero no volver a tener amigos, prefiero no volver a ir a ese lugar para no vivir la frustración. No quiero volver a ver el partido de fútbol, solo dime si ganó o perdió, porque la ansiedad me gana, entonces no quiero. Y cuando nosotros empezamos a evadir las experiencias, estamos acercándonos a un proceso de anorexia emocional. Cuando estos procesos son muy severos, pasamos de la anorexia a una situación muy dolorosa que se llama anedonia. Y la anedonia es la incapacidad de sentir placer, de sentir alegría, de sentir gusto, de poder empatizar con las emociones de los otros. Me vuelvo así como estoico, no hablo, no comparto, me encierro, tiro puertas y constantemente estoy como peleándome con el universo. Se caracteriza por una pérdida gradual del interés por la vida, por los eventos cotidianos, por nutrir y nutrirse de amor, afecto y reconocimiento. Y este proceso se puede confundir con la depresión, pero a diferencia de la depresión, se manifiesta un tono emocional aparentemente normal. La persona cuando está deprimida uno la percibe, la carita triste, con un gesto
nostálgico, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de hablar, se aísla, llora. En el caso de la anorexia, no. Eh, Aparentemente está bien, se sienta y come, ¿no? Se baña, va a trabajar, pero no comparte, no empatiza, no se sensibiliza por ciertas cosas que ocurren. De repente, oye, es que atropellaron a alguien en la esquina. Una respuesta sería, la gente no se fija por dónde va y se atraviesan como si los de los autos estuvieran obligados a cuidarlos, ¿no? Entonces, no hay esa capacidad de empatizar. Las emociones se vuelven muy calculadas, muy poco expresivos. Y algo muy interesante es cómo el rostro se va cambiando. De hecho, cuando tenemos pacientes con Parkinson, la mayoría de las personas suelen asociar el Parkinson a los movimientos recurrentes, ¿no? Básicamente, a la pérdida del control de estos movimientos. Pero les quiero decir que hay tres síntomas previos. Uno, la rigidez en los músculos faciales. Uno ve a esas abuelas en las fotos y era lo mismo, la cara la noche de Navidad, el día de Muertos, el día de la Virgen de Guadalupe o cuando se murió mi abuela. Cero expresión, cero búsqueda de contarnos algo con el rostro. Otro indicador puede ser una disminución gradual del tamaño de la letra, una incapacidad incluso para poder hacer trazos largos, porque como requiere una continuidad de trazo, pues entonces se va perdiendo este trazo. Otro de los aspectos es una voz rígida. Ya no es esta voz generosa, bien nutrida, que cambia cuando hablamos de la alegría, que se endurece cuando hablamos de la tristeza, que se conmueve cuando hablamos del dolor. No, en el paciente con Parkinson, la voz se va haciendo como la de Herman Munster, como la de Largo, el de los Adams. ¿Por qué? Porque no hay tonalidades. Y esa es una de las características. En el caso de la anorexia, podemos tener rasgos parecidos de una aparente frialdad, ¿sí? La persona no tiene problemas de memoria, de ubicación en el tiempo y espacio, pero impide con una actitud fría que los demás se acerquen emocional y afectivamente para tener un contacto. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas? Porque como es un evento relativamente nuevo al ser estudiado, porque se había confundido con un montón de cosas, algunas de las causas pueden ser el repertorio emocional de los padres. Quiero decirles que desafortunadamente los primeros 8 a 10 años de la vida, nuestro repertorio emocional es el que nos deja ver nuestra familia. Una mamá siempre angustiada, con una cara de algo va a pasar, con una cara de mamá se acabó la leche, ay, se los dije, y nos vamos a quedar todo el fin de semana sin leche, porque a qué horas vamos a ir a la panadería, ¿no? Y es como un drama por un litro de leche. Si ustedes recuerdan, los que sean tan viejos como yo, y si no, quien se lo haya contado en este programa, había un programa que tenía, no recuerdo bien si era César Costa o Alberto Castro, después que era La Carabina de Ambrosio, en donde salía un sketch de Chabelo con la mamá y el papá, ¿no? Y era un drama porque se habían terminado las servilletas. Y entonces la mamá así, ¡no! Y era una cosa. Entonces, ¿por qué es importante tomar esto? Porque no hay una relación proporcional entre el evento y la respuesta conductual. Desafortunadamente, si tenemos padres con un repertorio emocional pobre, nosotros crecemos con ese repertorio empobrecido. Y obviamente, conforme nos vamos socializando y vamos encontrando que hay otras maneras,
O sea, a lo mejor un día aprendo a reírme fuerte y cuando llego a casa todo el mundo me voltea a ver así como, ¿cómo te estás riendo tan fuerte? Eso es de mal gusto, es de mala educación, eso no está bien. Y nos van encuadrando y nos van minimizando. Si tenemos familias poco expresivas, con reglas muy rígidas o actitudes autoritarias, los niños aprenden a no tocar, a no compartir, a dejar de expresar sus necesidades y por lo tanto los vínculos distantes son poco cariñosos, con un contacto pobre y reglas muy estrictas. Y esto se va normalizando, ¿no? Estas pautas de comportamiento, todos en la familia, nadie se saluda, nadie da un beso, en las mañanas, si acaso ya me voy o ya vine, no hay un reconocimiento, no hay un afecto, no hay nada. Y entonces aprendemos a sentir que eso está bien. Separación de los progenitores por diversas causas, divorcios, cambios de ciudad, fallecimiento de seres queridos, creencias rígidas y dogmáticas, ¿no? Esto que de niña nos dijeron que la abuela se murió, pero que está en una nube y nos está echando ojo cada vez que no hacemos las cosas bien, ¿no? Por eso no venían los Reyes Magos, por eso no viene Santa Claus, porque yo me rasco la rodilla cuando nadie me está viendo. Entonces esta omnipresencia me lleva a convertirme en alguien muy obsesivo, porque necesito estarme oliendo, necesito estar viendo que mis uñas estén bien. Uno de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, es morderse las uñas. Hay personas que están la ansiedad que llegan a arrancarse segmentos de cabello. Entonces, ¿qué otras causas pueden estarnos llevando a la anorexia emocional? Relaciones inestables con los progenitores, con las figuras de autoridad o eventos traumáticos inexplicables para el niño. Por ejemplo, un papá que con voltearnos a ver era suficiente para agachar la cabeza. Un papá que estaba uno por allí y llegaba y soltaban una cachetada y decía, desde ayer te pedí que guardaras esa manguera porque se está dañando el pasto. El chico de 10, 11 años, que está metido en otro mundo, en su mundo interno además, de repente recibe una cachetada porque hace 2 días no metió una manguera. En ese momento yo te puedo decir, Luis Felipe, te pedí que colabores con la manguera, hijo. Lo haces ahorita. Papá, no me interesa si vas a perder los 800 pesos. Quiero verte meter esa manguera. Por eso, algo muy interesante que vamos a aprender en el curso es dejar de hablar de familias. Necesitamos hablar de comunidades familiares. Porque en una familia en automático hay jerarquías, papá, mamá e hijos, y como que los papás tienen que cuidar a los hijos y el mayor tiene que cuidar a los menores. Pero cuando hablamos de una comunidad familiar, de una común unidad, todos necesitamos aportar. ¿Cómo nuestros hijos se sientan a la mesa? Alguien dijo, yo traigo el agua, alguien dijo, yo pongo los cubiertos, alguien dijo, yo coloco los vasos. No, y están todos con los celulares o las tabletas y bajan a regañadientes. Recuerdo muy bien cuando yo era niño que había una sola aparato de televisión en casa. Y todos bajábamos a ver las y Perdidos en el Espacio y estas cosas. Estaban mis papás, estábamos todos allí. Y a la hora que se apagaba y todo el mundo se iba a sus lugares. Ahora cada quien tiene un artefacto, empezando por el teléfono. Entonces no necesito ni escuchar al otro, ni ver al otro, ni participar. Todo esto obviamente me genera conductas de aislamiento, conductas de poco diálogo, conductas de falta de atención a los conflictos que podemos tener con los demás. Entonces, ¿qué características podríamos leer en la anorexia emocional? Una muy importante, disminución del placer y baja emotividad. Así que uno llega, oye, hijo, mira, te compramos los tenis que querías. Ah, pero es que yo los quería con la agujeta verde. Bueno, estos eran los que encontramos. Está bien, pero ¿qué te gustó, no? Sí, está bien. Pues dile a tu rostro que estás contento. Ahora alguien dice, subráyate y dale enter y elimínate, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no sabemos vibrar con lo que nos pasa. Explosiones de enojo o aislamiento sin razón aparente.
De repente, por algo que no le pareció, tira la cuchara o tira el plato y se levanta y se sube. Primer error de la mamá. Oye, te estoy hablando, que no sé qué. Dejamos que la conducta pase, eso lo vamos a aprender. Y sencillamente, cuando la marea haya bajado un poco, voy a hablar y le digo, ¿qué pasó? Nada. Tú sabes que sí pasó. Porque si no hubiera pasado nada, hubieras dicho, necesito levantarme con permiso y te vas. No quiero inmiscuirme en tu vida, pero no permito que desestabilices este sistema familiar. Si hay algo que no está bien, te escucho. O sea, yo necesito saber como padre que yo soy el adulto de la comunidad. Ahora, durante mucho tiempo, los niños tenían voz, pero no tenían voto. Ah, yo quiero pizza. Hoy, hijos, hay mucha ensalada, hay muchas verduras, hay mucha carne en casa. No vamos a pedir porque esto se va a descomponer y además eso no es alimento, ¿no? De hecho, yo trabajo con un taller de prevención de la adicción a los carbohidratos, porque justamente los carbohidratos y las azúcares modifican la conducta y además, sobre todo las azúcares, aumentan mucho la producción de cándida en el cuerpo, una de las principales causas para infección en vías urinarias, para trastornos muy serios y están promovidos por el exceso de consumo de harinas, carbohidratos y azúcares. Pero los papás, con tal de que el niño no grite, no llore, no se angustie, somos tan altamente complacientes que en realidad quienes tienen la autoridad son los hijos y los padres se vuelven como satélites alrededor de los hijos. Trascendencia, tendencia al aislamiento o a descalificar las acciones de otros con comentarios o actitudes, ¿no? De repente la mamá puede llegar y decir, oye, reprobaste 2 materias, hijo. Y el papá contesta desde su sillón, leyendo la revista o sin quitar los ojos del celular o viendo el partido de fútbol. ¿Qué esperabas? Ahí está el resultado de toda tu tolerancia. Pero él sigue ahí. El comentario va dirigido hacia la madre como para ajustar cuentas y decirle, date cuenta a dónde te está llevando o hasta dónde lo estás consintiendo. Pero él no se comporta como una autoridad saludable de decir, a ver, apago la televisión, venga a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la causa, el motivo, la razón por la cual estás desaprovechando la oportunidad académica que tienes? Rechazo o contacto selectivo, ¿no? A veces está muy bien con el papá y no con la mamá o viceversa. O con un hermano sí, con otros no. Y con ciertas actitudes de indiferencia, ¿no? Oye que algo se rompe o se cae, ni siquiera pregunta, no tiene la actitud de ir por un recogedor, apoyar, ve que entra la mamá con todas las bolsas del súper o con cajas el papá o los hermanos, él o ella ni siquiera se mueven. Ese no es mi problema. Yo no fui al súper, pero si no hay alimentos en el refrigerador, si no hay fruta fresca ni nada, se sienten con la autoridad de demandar, de agredir, de gritar. Y lo peor del caso, les permitimos que sean así en el vínculo cotidiano. Rehúye a reuniones familiares y es justificado por los demás con expresiones como, ya sabes cómo es. Oye, ¿y tu hijo o tu esposo? Ay, ya sabes cómo es. A él no le gustan las fiestas. Me dijo, ay, me llevas un pedazo de pastel o algo por el estilo. Entonces, esta no construcción nos hace ser cómplices de aquellos que tienen una tendencia al aislamiento y no nos permite constituirnos como los seres dinámicos, creativos y sensibles que somos. Ahora bien, como todo en la vida es un equilibrio y es un encuentro de polaridades, también tiene sus cualidades. No necesariamente todo es defecto. Las personas que cursan con estos cuadros de anorexia emocional son muy sinceras. Jamás dirán nada que no sientan o algo que no hayan observado. Sin embargo, les hace falta tacto.
¿no? Un poco esto que les decía, tú lo has hecho así, porque él puede llegar a la hora que sea, te puede faltar al respeto, puede no hacer lo que tú le pides y no hay ninguna sanción. Entonces no te quejes, ¿no? Son muy sinceros, pero el tacto no está dentro de sus principales virtudes. Algo fantástico, no mienten. Si ellos consideran que algo no está bien, lo sueltan. Así te vas a ir vestida. ¿Qué no te gustó? No, nada más te digo. Me parece que te ves ridícula. Y entonces nosotros nos enganchamos y empezamos, sí, pero es que lo que me queda, sigue comiendo, sigue subiendo de peso. Y tienes un montón de blusas, de faldas, de pantalones, pero como no quieres dejar de comer. Entonces llega un momento en que esa sinceridad se convierte en violencia, se convierte en falta de empatía, se convierte en falta de acompañamiento. Son responsables y son determinantes. Son de los que, si a las 7 no estás, yo me voy porque no voy a llegar tarde por ti. Y de repente a las 7 la otra corriendo todavía con tacones en la mano y todo, y el carro encendiéndose. Oye, espérame 5 minutos. No, ayer salimos 3, no 5, más tarde, y llegué después de la hora. Yo no voy a llegar tarde porque tú no te organizas. Así que si mañana a las 7 no estás lista, desayunada y todo aquí, pide un Uber o lo que sea, yo no me voy a quedar porque tú no estés lista. Entonces eso nos irrita, pero es honesto. Son inteligentes y ven cosas que los demás no toman en cuenta. De repente no hablan, pero cuando hablan, cuidado. ¿Sabes qué? Esto no es la primera vez que lo dices. Varias veces has comentado lo mismo y la conducta de tu hijo es igual, ¿eh? Tu mamá siempre ha sido así de manipuladora y tus hermanos y tú siempre caen en su juego. Ay, pero es que mi mamita por... Entonces no me comentes nada. Entonces que haga la señora lo que se les dé la gana, pero a esta casa no va a venir a vivir. ¿Ok? Puede venir de visita, puede venir quedarse un fin de semana. Eso no tengo ningún problema. Pero hay una cosa muy importante. Tú y yo tenemos reglas. Ejemplo, en casa a determinada hora todo el mundo duerme, que mañana hay que levantarse a trabajar. Tu mamá parece fantasma. Son las 11:30, 12 de la noche y todavía está moviendo cosas, sube y baja. Ay, pero es que ya ves, pobrecita, ¿no? Entonces quédate tú con ella. No me involucres. Nos parece doloroso y duro, pero son sinceros y teníamos acuerdos. Tienen claridad de pensamiento y son confiables en sus compromisos. Cuando se comprometen, ahí están. Son responsables y cumplen con los acuerdos. Eso es muy importante. Respetan los límites y no son aduladores y no expresan lo que no sienten. En ese sentido, pues es un signo interesante. En el curso al que les invito a que nos enamoremos profundamente de nosotros, porque cuando uno está enamorado, trata muy bien a su amor, ¿no? Quiere quedar muy bien con la otra persona, es detallista, es cálido, es cariñoso, es incluyente, es atento. Si nos enamoramos de nosotros mismos, podríamos ser cariñosos, atentos, detallistas con nosotros, porque si estamos bien con nosotros, podemos dar mayor calidad en las relaciones que tenemos con los otros. Entonces, aquí, ¿qué es muy importante? Yo les voy a dar un cuestionario que elaboré para estos fines. Y ustedes llenan los 40 reactivos y pueden saber más o menos cuál es el gradiente de anorexia, si es que hay algunos datos o tal vez no tengan ninguno. Algunos de los mitos sobre la anorexia bien vale la pena tocarlos unos segundos. Siempre se piensa que por lo general la presentan las mujeres, ¿no? Como se los decía. Pues me da mucha pena. Pero en este caso, muchísimos hombres indiferentes, intolerantes, incapaces de mostrar sus emociones y esto los tenemos viviendo en casa. Que tiene que ver con una distorsión de la imagen corporal, ¿sí? No necesariamente. Hay personas que dicen, sí, soy flaco y así me acepto. Y hay gente que dice, bueno, pero si haces ejercicio. No necesariamente, ¿no?
que está asociada a problemas depresivos. Ya les dije, a diferencia de la depresión, en la anorexia emocional la gente incluso puede ser vigorosa, hacer ejercicio, pero no es empática, es intolerante, tiene poca empatía, se irrita y una vez que se irrita no hay manera de sacarlo de este sistema. Puede ser altamente tóxica en sus comentarios o dura en la forma de expresar sus desacuerdos o sus ideas, que se resuelve incrementando la dieta en carbohidratos. Error. Aumentamos la dieta en azúcares y en carbohidratos y lo que hacemos es un aumento de endorfinas y de dopaminas, pero nos vamos haciendo adictos a esto. Es como fumar, alcoholizarnos cuando tenemos problemas o sentir que si no asisto al lugar voy a manejar mejor emocionalmente la distancia. No hay gente que dice yo no sirvo para ir a sepelios, a mí no me inviten a misas, a mí no me inviten a funerales. Y es una forma de no asumir y de no enfrentar, ¿no? Sin embargo, nadie está obligado a hacerlo. Que es pasajera o momentánea y se quita con la edad, ¿no? Ah, ya ves cómo son las chicas, déjala, ya se le va a quitar. Pues nada, esto es real. Podemos estar frente a alguien que incluso esté teniendo ideación suicida y no lo sabemos. Que es para manipular al sistema familiar, por lo que les acabo de decir. Ay, es un adolescente, así son. No, esta niña o este joven o este muchacho algo trae. El caso más claro que lo vamos a ver es el de esta ex Miss Estados Unidos, concursante de Miss Universo, una mujer guapísima, quedó entre las finalistas en Miss Universo con un cabello esponjoso, negro, un cuerpo maravilloso, hacía muchísimo ejercicio, a veces incluso caía un poco en la vigorencia, abogada, eh, con una atracción importantísima, trabajaba con grupos de mujeres maltratadas, con muchas cosas maravillosas en la cúspide de su belleza física y un día sube a hacer ejercicio. Vivía en un quinceavo piso, algo así. Se asoma por el balcón y decide arrojarse y se muere, se mata. A eso le llamamos depresión silente. Hay mucha gente que tiene una sintomatología y no sabe que la tiene. Entonces, por eso es tan importante el diálogo, la mirada compartida, aprender a expresar lo que nos ocurre, lo que nos disgusta. Y yo siempre pido algo, ¿no? No te molestes conmigo, o sea, si llegué tarde, dime, no, me gusta que llegues tarde, pero el enojo es el pilón, ¿no? O tiras la puerta, es que llegaste tarde, esa es tu histeria, ¿ok? Si llegué tarde, métete a la película y si yo no pude entrar, no entré, ya me esperaré afuera hasta que salgas. O si tienes hambre, pues entonces empieza a comer. Ya cuando llegue la otra persona que se caliente, o si ya terminaste de comer, pues sirves un té, sirves un café y acompañas a la persona a comer. Pero yo decido no comer para comer juntos. Llego una hora tarde y estás furiosa o furioso. Es que ¿por qué llegaste tarde? Porque había tráfico. Es que yo tenía hambre. Hubieras empezado a comer. Pues es que yo aquí de estúpido esperando el momento. Quien empieza a hablar mal de ti y se califica inadecuadamente eres tú. No me eches a mí ese culpa. Y lo lamento, de verdad. Pero si ves que no y tienes tanta hambre, empieza a comer. O sea, ejerce tu adulto, conviértete en adulto. Es la mejor manera, ¿no? Algunos mitos dicen que son caprichosos o inmaduros. No necesariamente. A veces la madurez es un proceso muy subjetivo. Hay niños que son madurísimos y no son adolescentes maduros o no son adultos maduros. De niños eran fantásticos y se transformaron, ¿no? Entonces, es un proceso que le corresponde a cada etapa de la vida. No es lo mismo ser maduro en la adolescencia que ser maduro en la etapa adulta, porque depende mucho también de lo que nosotros entendamos por madurez, ¿no? Decía el maravilloso Mario Benedetti, es importante ser adulto
en la juventud para poder ser joven en la madurez. Es una manera de sintonizarme y es una manera de respetarme y es una manera de incluirme. Y esto obviamente es fascinante, ¿no? Y luego dice que el hambre los hará comer, ¿no? Pues no necesariamente. Hay gente que ha tenido respuestas que jamás nosotros hubiéramos creído que podía pasar. Y sin embargo está ocurriendo. Una de las cosas que amo de Lino es la preocupación que tiene Patty y su equipo de trabajo por mantener educación continua. A mí me parece que educación continua son cursos dinámicos, rápidos, pero que nos dan muchísimos recursos, que nos permiten entender de manera muy rápida qué es lo que está pasando con quien está afuera, ¿no? A mí estos cursos me encantaría que hubiera 200, 300 personas escuchándolos, porque cuando estamos en la clínica, cuando estamos en las reuniones familiares, cuando vamos en el transporte público, vemos cada cosa, niños que patean al adulto, adultos que se desesperan y les dan dos cachetadas enfrente de todas las personas, personas que se alcoholizan y empiezan a actualizar una cantidad de pérdidas, de disgustos, de problemáticas. Y todo eso deberíamos nosotros estar capacitados para tener una escucha activa, para ser empáticos y a la vez para tener estrategias e instrumentos para colaborar justamente a contener al ser humano, a permitirle que se vaya desarrollando gradualmente en sus diferentes etapas de la vida. Entonces, ¿cuáles serían algunas realidades de la anorexia? Son personas con una desestructura en el autoconcepto. Esto lo vamos a estudiar muy bien. El autoconcepto es lo que yo pienso de mí y lo que yo creo que los demás piensan de mí. Cuando hay una coincidencia, me siento tranquilo. Cuando no hay coincidencia, estoy en una lucha, ¿no? Entre el adentro y el afuera. Está sufriendo aún y cuando ellos no lo reconozcan. Eso es muy importante, porque me siento vacío. ¿El gansito es un alimento? La respuesta es sí, pero es un alimento vacío, porque aparte de glucosa y aparte de elevar mis niveles en sangre de glucosa y de aumentar calorías, es muy poco lo que me aporta. Muchas de estas personas tienen miedo al abandono o a la repetición de los eventos traumáticos, entonces por eso prefieren ya no volver a hacerlo. Cuando murió mi hija, yo dije, en mi vida quiero volver a ser padre, porque yo la tuve que tomar en mis brazos y no había nadie más que me pudiera ayudar. Y yo solo la tuve que llevar a incinerar con mi amigo Sergio, a quien amaré toda mi vida, porque estuvo ahí en silencio hasta que me entregaron las cenizas. Y yo dije, en mi vida jamás, nunca, nunca vuelvo a tener un hijo. La vida me regaló 3 maravillosos hijos adoptivos, pero ahí justamente está una decisión. No quiero volver a pasar por eso. Y esas cosas, desde afuera uno las lee, no, mira, dale la oportunidad, tú eres un ser maravilloso, pero solo quien estuvo ahí puede medir la dimensión del dolor. Necesitan un acompañamiento profesional y qué maravilla que ustedes puedan ser. No vamos a usurpar al psiquiatra o al psicoterapeuta, pero vean, la escucha activa es una de las estrategias más generosas que ustedes pueden imaginar. Mucho del hipotiroidismo, la baja producción en la tiroides, nos da tristeza, nos quita el hambre, nos quita energía, incapacidad para tomar decisiones, para moverme y con una tristeza constante. A mucha gente le mandan antidepresivos, ansiolíticos y no, porque necesita yodotironina. Gradúan y mejoran el comportamiento de su tiroides y a la semana y media está funcionando. Ahora sabe que eso lo tiene que llevar de por vida, pero es importante no caer en estos cuadros y darles un diagnóstico tan repentino, porque hay que
acompañar, ¿no? Y la oleoterapia tiene algunas estrategias. Pueden confundirse porque comparten sintomatología con síndromes metabólicos como la diabetes, alteración de la tiroides como el hipotiroidismo, disminución de litio, trastornos hormonales, inicio de enfermedades autoinmunes como el lupus, la púrpura, la esclerosis múltiple o incluso en etapas tempranas de algunos cánceres. 4 años antes de la aparición o el debut del cáncer, en algunos estudios hemos encontrado que la persona tuvo una depresión importante y no fue atendida, no fue vista con la responsabilidad y el respeto que ello requiere, ¿no? Entonces, eso es importante. Voy a hacer una diferencia muy rápida entre lo que es la anorexia emocional o la anorexia en mujeres y en hombres. Miren, en mujeres hay una tristeza evidente, ¿no? Hay enojo y poca disposición al diálogo, con facilidad se molesta. Hay una tendencia a mentir para ocultar o justificar. Alteraciones en el ciclo menstrual, muy importante. Amenorrea, o sea, dejar de menstruar sin mayor explicación. Pérdida del cabello, pérdida del brillo en la mirada y conductas de aislamiento o dependencia de algún familiar o amiga, ¿no? No quiero nada o solo quiero con Mariana y Mariana para arriba y Mariana para abajo y la mamá dice, ay, de verdad ya me tiene harta Mariana, no sale de aquí todo el día. Es que es mi amiga, es mi hermana y que Mariana me acompañe, que Mariana me lleve. Esa es una sintomatología que habría que evaluar. Pero ¿qué creen? En el hombre es muy complicada. Hay muy poca tolerancia a la frustración. Algo no salió bien y explota, estalla o tira. Aislamiento y poca interacción. No ayuda, se encierra y que se caiga el universo. Poca expresión y participación. ¿No? Así, si te vi, no me acuerdo. Falta de contacto visual. Está hablando, pero no nos mira a la cara. Y hay un malestar si existe ruido alrededor. Se pone muy mal si hay mucho ruido porque están invadiendo su privacidad. Hay una tendencia a trabajar solo y hay muy poca tolerancia a la equivocación con los demás. Son jueces durísimos. Intolerancia a compartir los espacios o molestias ante la impuntualidad, acompañada de conductas no verbales como cerrar fuerte las puertas, comer aparte de los demás, no intervenir en los temas comunes para otros, se pone audífonos y se encierra, ventanas con doble antirruido para que, vidrio antirruido para que nadie, ni un automóvil lo moleste, busca espacios aislados con pocos vecinos para vivir y mucha dificultad para acompañar temas que no sean de su interés. Todo lo que los demás opinen, él lo tiene sin cuidado. Entonces, el punto neutral al que les invito a que podamos disfrutar mucho de este diplomado es qué puedo hacer a la luz de la oleoterapia frente a la anorexia emocional. Bueno, sabemos muy bien que la oleoterapia se apoya no solo en el uso de los aceites esenciales, sino que acompaña a la persona. Esto es algo maravilloso que Lino nos ha dejado muy en claro. No es aquí están los aceites y gracias por participar. Es el acompañamiento a través de este modelo salutogénico del que hemos insistido tanto. Porque el modelo salutogénico estudia el origen de la salud, no de la enfermedad. ¿Cómo ser más saludables? ¿Cómo tener una dieta más balanceada? Después de los 50, el 70% de nuestra dieta tiene que ser verde, muy verde, porque lo que necesitamos básicamente son minerales. Este, consumir proteína en cantidades adecuadas sin excedernos, pero harinas, azúcares, lácteos, pues prácticamente deberían no estar en nuestra mesa por los procesos oxidativos, por los procesos inflamatorios y sobre todo por el crecimiento de la cardíaca. El modelo salutogénico entonces permite buscar justamente el equilibrio del consultante en sus áreas físicas, emocional, mental y relacional, que son vitales. No podemos quitar una y dejar otra. Y ustedes pueden intervenir allí, sobre todo, como les digo, en el 75% emoción,
reflexión y relación. ¿Qué opino, qué pienso y cómo me siento? Eso es vital. Y permite que a través del autoconocimiento la persona sea su principal fuente de bienestar. ¿Sí? Esta presentación la tiene Gus y la tiene Patti Gade. Si alguien la quiere solicitar, la hice específicamente para este momento, como el resto de las presentaciones de todo el seminario. Aquí entonces puedo mostrarles algo. ¿Por qué pongo doTERRA abajo? Porque hay otras casas, otras firmas, otros laboratorios que también tienen en su haber aceites esenciales. Y por lo tanto, hay otros que también hacen oleoterapia. Yo solamente voy a hablar por los aceites que promueve doTERRA, porque son los que realmente conozco y porque por toda su por toda la pureza con la que son destilados, por la trayectoria que tienen, pues a mí me parece que son tal vez de los más seguros y de los que ofrecen una menor toxicidad, ¿no? Hoy sabemos que hasta un té de hierbabuena puede tener cierto grado de toxicidad. Entonces, por eso es interesante tomar un día sí, un día no, o una semana un té y a la semana otro y a la semana otro. Igual ocurre con las frutas, ¿no? Muy bien me cae la papaya, pero de vez en cuando va a meter un poco de piña o va a meter un poco de sandía. Sobre todo para el hígado, piña y sandía y papaya son altamente generosos para la limpieza hepática. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos emociones que van a encontrar en la anorexia emocional, como la pérdida del sentido de vida. Pues aquí en doTERRA tenemos un aceite esencial que va a contribuir de una manera muy importante a esta profilaxis, que sería el eucalipto, por ejemplo. La tristeza, ¿no? Entre otras. La podemos trabajar con ylang ylang, el aislamiento con pimienta negra, el miedo al abandono con canela, por ejemplo, el resentimiento con valla de enebro, tomillo. Ustedes que son tan hábiles en esto, la desconfianza puede ir con mirra, con pachuli, el sentirme solo con madera de cedro. ¿Cómo la podemos poner? La podemos colocar, este, puede ser en forma tópica, tomando en cuenta los lugares y la cantidad, ¿sí? Lo podemos colocar por ejemplo, en el ambiente, ¿sí? O en un aerosol sobre la almohada, para que la persona cuando descanse esté recuperando todo eso. Los difusores en general son muy nobles y sin darnos cuenta estamos haciendo un beneficio importante a nuestra comunidad. Entonces, ¿qué me interesa que les quede como resumen de este diplomado que vamos a iniciar? Que no es un mal menor la anorexia emocional, que no es un capricho, que no es una conducta que se pase con los años, que no es un caprichito o es una estrategia para manipular. O, ay, mi papá ha sido así toda la vida, ¿qué le quieres cambiar? Ya tiene 70 años, déjalo en paz. Todos estos elementos tienen que ver en mucho con ver a la persona a través de ella misma. Nuestra historia es importante. Somos seres biográficos. Nunca se les olvide. Eso lo voy a hacer muy reiteradamente. Somos seres biográficos. A donde voy yo va mi historia. Los padres que tuve, la relación que tuve con ellos, la forma en la que fui educado, el lugar a donde crecí, la manera en que aprendí a pedir, la manera en que aprendí a colaborar, la manera en la que me aprendí a quedar callado, las cosas que me duelen que tanto me es fácil expresarlas, las cosas que me molestan que tan fácilmente las puedo poner afuera. O sea, todo esto es lo que vamos a estar haciendo en estas 4 sesiones, porque en realidad la parte más importante, recuerden ustedes, es darle recursos al sujeto, a la persona, para que se haga cargo de sí mismo.
La misión de cada uno de nosotros es contribuir a despertar personas. Yo no voy a hacer los cambios para ti, pero sí te voy a decir, mira, tienes todos los recursos. Aquí hay una oportunidad. Da el paso. Acepta que estás en condiciones o necesitado de ayuda. Esto no quiere decir que seas deficiente. A todos en algún momento nos hace falta que alguien nos tome de la mano y nos ayude a atravesar la calle. Sobre todo, y lo digo con mucha pena, los varones, muchos explotamos y nos enojamos y nos encerramos o incluso rompemos las relaciones o no volvemos a una relación ante la angustia de tenerle que decir a la otra persona, no me siento bien, o estoy teniendo problemas de disfunción eréctil, o estoy teniendo problemas de miedos nocturnos, o estoy teniendo angustia y voy en el auto y tengo que parar y bajar las ventanas porque siento que el aire se me acaba, ¿no? Eso nos cuesta muchísimo trabajo. Por eso deberían haber clubs de tobis terapéuticos, ¿no? A veces la barra de un bar debería haber del otro lado un terapeuta, porque cada uno cuenta una historia desde su dolor, desde sus percepciones, desde su manera peculiar de construir la realidad. Por eso lo real es lo que está afuera y la realidad es la interpretación que yo hago de lo que está afuera. Por eso no es importante lo que me haya pasado en la vida, es importante lo que yo he hecho con lo que me ha pasado en la vida. El mejor ejemplo, Víctor Frankl. Después de haber estado en los campos de exterminio nazi, en los campos de concentración, cuando él sale, cuentan sus biógrafos que estuvo 6 meses llorando y dictándole a las secretarias todo lo que habían vivido dentro del campo. Y de hecho el primer texto se llamó Un psicólogo en un campo de concentración. Obviamente tuvo el éxito de una galleta en un parque. Nadie la vio. Pero cuando se tradujo al hombre en busca de sentido y él desarrolla a través de su filosofía de vida la logoterapia, que es la terapia del sentido de vida, del para qué quiero las cosas, para qué las necesito, a dónde voy, quiénes van conmigo, cuál es mi compromiso conmigo frente a la vida, cómo tomo decisiones, de qué manera asumo mi condición de persona, qué tanto me paro frente al mundo y asumo que vale la pena estar vivo. Eso justamente son los grandes desafíos que tenemos frente a procesos depresivos, procesos de ansiedad, a procesos de distimias, o a procesos de anorexia emocional. Necesitamos ver a la persona, no sus conductas. Necesitamos tocar su corazón, su alma, a través del respeto, a través de la inclusión, a través de la sana relación. En muchos momentos guardar silencio es una forma de tener compasión por el otro. El chico se equivocó y la mamá empieza, y es que tú, y tú, y tú, y tú. No quisiera en ese momento arrojarse por la ventana y salir volando. En cambio, guardo silencio y solo lo tomo de la mano. Seguramente que al rato va a llorar conmigo y me va a decir, ma, me cuestan las matemáticas. Por más de que me esmero, no puedo. Y la mamá, pero es que cómo no te las vas a aprender, tan lindo que es el cálculo diferencial, la geometría plana y del espacio, la trigonometría y los logaritmos tan bellos que son, ¿no? Y uno por dentro dice, ¿cuántas veces yo pensé igual que mi hijo? Porque no todos nacimos para ser matemáticos o ingenieros o científicos. Un pintor, un escritor, un bailarín, un trovador, también tiene grandes talentos. Entonces, pues a esto es a lo que los estoy invitando a través del hino, a que podamos compartir amorosamente, disfrutar amorosamente de la vida y de lo que ello nos exige frente a una realidad tan compleja como la que estamos viviendo, en un momento histórico en donde no sabemos hacia dónde vamos,
qué sigue, qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, este seminario son 4 sesiones, del 28 de mayo al 18. Estaremos aprendiendo a ser mejores con nosotros mismos para poderles servir a los otros. Estaremos tomando la vida con el profundo amor que merece que se tome. Estaremos de una manera muy digna, con la frente en alto, decidiendo cosas a través del respeto, del compromiso, de la búsqueda. Manipular lo menos que sea posible, porque es inevitable, ¿no? Hacerlo. Pero sobre todo tomando conciencia de que yo me estoy capacitando para ser un profesional experto en estos campos y que pueda colaborar de una manera sensible. A veces una amiga dice, oye, mi hija de verdad tan complicada o mi hijo, me cuesta muchísimo trabajo hablar con ellos, son tiranos, son violentos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por entender que algo no está bien en tu mundo, ¿no? Y entonces así va a ser. Pues Gaby, gracias, gracias. Sí, qué rico que estés aquí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o ya nos reuniremos en la primera sesión, que va a ser el 28 de mayo a las 9 de la mañana, como siempre. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Sí, Matilde, cuéntame. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Bueno, yo lo conocí en las pláticas que daba esta Patti allá en Satélite Ay, qué linda. y pues sí me gustó mucho, todos los temas que han dado son muy importantes. Nada más que yo trabajo en la mañana, no sé si este seminario sea presencial o en línea. Aquí esta respuesta yo creo que la tendría más Patti, cualquiera de las Pattis, porque esto depende. Acabo de entrar porque venía en la carretera, pero Ah, bueno, me da mucho gusto. Ya veré la grabación, mi querido Marco, como siempre, muchas gracias. Entiendo que ya tienes embobados a todos y eso nos da mucho gusto. Sí, sí, no es presencial, es por internet, ya lo saben todos, por Zoom, y queda Ok. 10 días la grabación, así no tienes ningún problema, tienes 10 días para verlo, como toda la política de todas nuestras clases, si ya has tomado con nosotros, se graba y queda 10 días la grabación. Así es de que adelante, no duden a inscribirse, a tomar este nuevo tema, que el hino viene nuevo, diferente y único. Así es de que estamos haciendo todo lo mejor y con nuevos sistemas, con nuevas formas, con nuevos temas, como ustedes saben que mejora continua siempre hay un tema diferente. Así es de que muchas gracias por haber estado, mi querido Marco. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues ya estaremos esperando el día de la realización de este taller. Muchas, muchas gracias. Gracias por todo por grabación, porque el camión salió tarde. gracias a ti, Patti, y gracias por abrir este espacio que siempre ha de ser de mucha salud para todos en todos los sentidos. Entonces, Para el bueno, más alto bien, ¿verdad? Muchas claro, gracias. pues les envío desde aquí un abrazo enorme. Espero que esta ola de calor la estemos viviendo con mucha responsabilidad. Recuerden que la deshidratación se manifiesta de muchas maneras: mareos, pérdida del equilibrio, irritación, poca tolerancia. Entonces, 250 mililitros de líquidos cada hora nos pueden garantizar muchas cosas. Y si le ponemos, pues, como yo aquí, unas gotas de menta, unas gotas de limón, unas gotas de mandarina, pues nos mantienen muy bien hidratados y de una manera muy, muy saludable. Pues muchas gracias, gracias Matilde. Y ojalá pues puedan invitar a muchas otras personas para que entendamos que este es un problema que nos afecta a todos directa o indirectamente y que decía el gran Nelson Mandela, la educación es la mejor arma para luchar contra un enemigo terrible que es la ignorancia y lograr conquistar la libertad. Entonces, pues un abrazo muy grande
y nos vemos el 28 a las 9 de la mañana, muy bañados y peinados y seguramente muy divertidos también. Y acuérdense, para quien ya tomó el diplomado, que este año inicia el diplomado este próximo viernes, va a haber un descuento muy grande para todos los exalumnos. Vamos a tener cosas nuevas completamente y inviten o vuelvan a recursar, ¿por qué no? Vienen de verdad sorpresas muy lindas. Muchas gracias. Pues hasta la próxima semana y Pati y Patricia nos veremos el próximo viernes. Muchas Así gracias. será. Un gran Muchas gracias. abrazo. Bendiciones. Se cuidan mucho. Gracias, Pati Gadea. Gracias, vos.